Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a todos por su presencia aquí en la sala de prensa de la sede de la Conferencia Episcopal Española y muchas gracias a los que se unen a este acto por los medios que desde hace un año son ya ordinarios y los habituales. Ningún otro lema domina hoy el discurso público tanto como el de la transparencia. Esta se reclama de manera casi efusiva, sobre todo en relación con la libertad de información. Hay una omnipresente exigencia de transparencia, hasta el punto que a veces aumenta y se convierte en un fetiche y se totaliza. Estamos evidentemente ante un cambio paradigmático que no se puede reducir al ámbito político o económico. El filósofo coreano que piensa desde Berlín, Byung-Chul Han, y que forma parte de ese raro gremio de filósofos actuales que son conocidos, incluso famosos, afirma que quien se refiere a la transparencia, tan solo referida a la corrupción o a la libertad de información, desconoce la envergadura de este tema. Chung llega a afirmar que la transparencia puede llegar a ser incluso una coacción sistemática que se apodera de todos los acontecimientos sociales y los somete a un profundo cambio. Él habla incluso, hemos escuchado, de coacción de la transparencia. La Conferencia Episcopal Española, sin ningún tipo de coacción, se dio a sí misma en el año 2014 su propio plan de transparencia, con el objetivo de alcanzar un buen gobierno de las instituciones diocesanas e implantar en las diócesis medidas concretas de transparencia. En el año 2016 se creó una oficina con el mismo fin. Pero ¿es de verdad la Iglesia una entidad transparente? ¿Tiene algo que ver la transparencia con la Iglesia o está entre sus prioridades? ¿Qué pasos concretos se han dado en este sentido en los últimos años? A estas y a otras preguntas responde el libro a cuya presentación les hemos invitado esta tarde. La editorial EDICE, del Servicio de Publicaciones de la Conferencia Episcopal Española, se honra de presentar hoy el libro Una casa de cristal, el camino de la transparencia y el buen gobierno en la Iglesia. Y para ello nos acompañan esta tarde sus autores, don Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, y doña Esther Martín Domínguez, directora de la Oficina de Transparencia de nuestra Conferencia Episcopal. Contamos también en la sala con la presencia de quien habitualmente comparece aquí ante los medios, Monseñor de Luis Argüello García, obispo titular de Ipagro, aunque se lo recuerden pocas veces, auxiliar de Valladolid y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, que abre este libro donde firma la presentación y cerrará este acto con su intervención. Creo que ninguno de los autores necesita presentación y han sido ellos quienes han solicitado el prólogo de este libro a don Jesús Lizcano Álvarez, que se une a nosotros a este acto a través de videoconferencia. Buenas tardes, don Jesús, y muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Don Jesús es catedrático en la Universidad Autónoma de Madrid, donde es colega de don Fernando en las lides académicas, y ha sido cofundador de la organización Transparencia Internacional España, que ha presidido hasta el año 2019. Don Jesús, conociendo su trayectoria académica, su comprobado compromiso en pro del avance de la transparencia, me imagino que la aparición de este libro que hoy presentamos y que usted prologa es motivo de satisfacción para usted. Pues efectivamente es motivo de satisfacción. Yo diría además que una doble satisfacción. Primero, por razón del objeto del libro y también por razón del sujeto del libro. Me explico. Objeto del libro es la transparencia. La transparencia es un concepto fundamental, para mí es un derecho fundamental de los ciudadanos, el derecho a saber, y siempre me ha interesado mucho, desde hace muchos años, el tema de la transparencia. Yo puedo contar incluso como anécdota que hace unos 30 años o así escribí un libro sobre Gorbachov, sobre la perestroika, y ya me llamó mucho la atención, digamos, el tema de lo que se llamaba en aquella época la glasnost, que era la política de transparencia de la perestroika. Y a medida que investigaba para el libro, pues me fue fascinando el tema y la importancia de la transparencia, y de hecho le
le dediqué un apartado, era un amplio libro de más de 400 páginas y le dediqué un apartado especial a la glasnost, que es la transparencia. Desde ahí me estuvo siempre, digamos, interesando mucho el tema, el concepto, y luego ya años después pues tuve la ocasión, como usted bien ha mencionado, de ser fundador o cofundador, digamos, de Transparencia Internacional aquí en España. Y bueno, he sido presidente de esa organización durante más de 12 años hasta finales de 2018 y de esa manera pues he podido también contribuir a luchar contra la corrupción y a favor sobre todo de la transparencia. Y uno de los caminos fundamentales de esta organización para promover la transparencia, aparte de índices de transparencia, estudios, publicaciones, etcétera, era firmar convenios con instituciones fundamentales en la sociedad española, y de ahí pues que firmamos el convenio con la Conferencia Episcopal, al que ahora me voy a referir después. Pero en fin, era simplemente para dejar bien claro lo importante de este concepto, y por ese motivo pues la primera satisfacción, la primera razón de satisfacción del prólogo, digamos, la de escribir el prólogo, que es el objeto, la transparencia. Y luego ya, pues, el sujeto también es muy, muy importante y muy, digamos, es el segundo motivo de satisfacción. El sujeto es, sabido, es la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal y la importancia que tiene en la sociedad española. En cualquier caso, pues yo cuando me estaba documentando para la firma del convenio, pues tuve ocasión de conocer algunos datos realmente impresionantes de la Iglesia, es decir, la importancia cuantitativa y también cualitativa, pero cuantitativa. Me voy a permitir recordar algunos datos que me impresionaron. Por ejemplo, es una organización que tiene 60.000 religiosos, que tiene más de 23.000 parroquias, que ya son parroquias, 2.000 centros educativos, 2.000 colegios, 3,5 millones de alumnos, de estudiantes. Entonces, son cifras que ponen de relieve la enorme importancia que tiene esta institución en nuestra sociedad, aparte de que por razones confesionales pues hay millones y millones de personas para las cuales es un referente. Con lo cual, pues tuve una gran satisfacción de poder firmar el convenio al que usted ha hecho referencia, que firmamos en el año 2016, y luego también renovamos o ampliamos en el año 2018. En ambos casos tuve la ocasión de firmarlo como presidente de Transparencia con el con el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, que además, en fin, aprovecho también para agradecerle mucho porque tuvo una enorme defensa, animándome, dándome apoyo pues, por teléfono, digamos, en los momentos más duros de mi enfermedad, y le mando un saludo muy afectuoso desde aquí. Yendo al contenido del convenio, aunque sé que, como es lógico, supongo que lo detallarán los autores, dado que lo tratan profusamente en el libro, pero vamos, simplemente como botón de muestra, recordar que bueno, los convenios se firman, de Transparencia Internacional se firman para que una institución o unas instituciones, hemos firmado convenios con instituciones públicas, con el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, etcétera, y con privadas también, el Consejo de la Abogacía Española, y una institución social tan importante como la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal, pues nos parecía fundamental, y tuvimos una enorme satisfacción en firmar este convenio, que en definitiva, pues entre otras muchas cosas, promueve, por ejemplo, la creación de portales de transparencia en todas las diócesis, responsables de transparencia también en cada una de ellas, transparentar el destino de los fondos de la asignación tributaria que pagan o que aportan los ciudadanos, bueno, pues una serie de cosas, creación de un código ético, guía de conducta, el transparentar o el someter a auditoría las cuentas anuales, los estados financieros de la Conferencia Episcopal de la Iglesia y ponerlos a disposición de la sociedad. En fin, eran una serie de cláusulas, una serie de compromisos que asumió la Iglesia, que asumió la Conferencia Episcopal y que luego fue cumpliendo, y que, bueno, pues estoy seguro, y es mi esperanza y mi seguridad, de que la Iglesia va a seguir
en ese camino que además, como dicen sus autores, Fernando Jiménez y Esther Martín, en el propio libro, pues es un camino muy largo que no tiene fin, porque efectivamente siempre se puede estar ampliando, haciendo cosas, abriendo información, etcétera. Es decir, no tiene fin, pero estoy seguro que va a mantener la Iglesia ese camino, ese virtuoso camino hacia la transparencia y nada, y así lo hago constar en el prólogo que he tenido la gran satisfacción de escribir. Y eso es lo que puedo decir, en principio. Muchas gracias, don Jesús. Estaría encantado de seguir hablando con usted, pero me han dicho que tienen que hablar los autores también. Entonces, le agradecemos su participación, le agradecemos el prólogo del libro y le deseamos que se siga recuperando totalmente. Muchas gracias, un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo. Pues efectivamente, el libro tiene autor, ¿no? Tienen autores, así que... Muy bien, pues buenas tardes a todos. Antes que nada quiero agradecer a todos su presencia, a los que están aquí de manera presencial, a los poquitos que pueden estar hoy por motivos obvios en esta sede de la Conferencia Episcopal y sobre todo a todos los que nos acompañáis de manera telemática, ¿no? Quiero empezar agradeciendo por supuesto a la Conferencia Episcopal el que presentemos aquí este libro. Quiero agradecer a la editorial, a su director, a Manuel Fanjul y a todo el equipo que ha permitido la magnífica edición del texto. Y también quiero, si me permiten, pues agradecer a mi familia y a mi mujer que nos hayan tenido que aguantar en la elaboración de este texto, que como pueden imaginar se produce en los ratos libres, ¿no? Pero sobre todo quiero agradecer de manera muy especial la presencia y las palabras del catedrático Jesús Lizcano. Sabes, Jesús, que cuentas con mi admiración, con mi respeto desde hace muchísimos años y te deseamos todos una prontísima recuperación. Estamos encantados de verte. Bueno, pues como bien ha comentado Jesús, en una sociedad como la actual los ciudadanos tienen derecho y exigen cada vez más estar suficientemente informados sobre la situación de las distintas organizaciones sociales que operan en nuestro país. La transparencia se ha convertido en un pilar básico para nuestra sociedad y la Iglesia no puede ser ajena a ello. Si la Iglesia no es transparente, no será nada, eso es evidente. Para la Iglesia, la transparencia, además, no solo tiene una dimensión estrictamente legal en el ámbito civil o canónico, como viene en el libro, sino que tiene también una dimensión pastoral y comunicativa. Forma parte de su razón de ser y de su propia actividad, la de comunicar. La Iglesia fundamentalmente tiene que comunicar una buena noticia. Cuando a Jesucristo se le interroga, Maestro, ¿dónde moras?, lo dice claro: venid y lo veréis. Este libro es una recopilación de datos de los distintos pasos que ha ido dando la Conferencia Episcopal y las diócesis españolas de manera conjunta en los últimos años en materia de transparencia y de buen gobierno, y del camino que se ha recorrido. Es un libro complejo por su carácter multidisciplinar, ya que abordamos, por un lado, la problemática jurídico-civil, el estado de la situación civil en España de la transparencia. Por otro lado, la problemática no menos fácil, jurídico-canónica, de lo que es la Iglesia, de cómo se compone, de sus relaciones de dependencia y de sus instituciones. Se habla de la organización económica, se habla de economía, se habla de contabilidad, de principios contables, de gobierno corporativo, se habla de la dimensión comunicativa de la Iglesia, incluso de su dimensión tecnológica. Por tanto, son muchas áreas y yo, sobre todo a mis profesores de Derecho Canónico, les pido un poco de piedad a la hora de leer, sobre todo el capítulo segundo. No se trata de una reflexión teórica sobre el concepto de transparencia, ni una reflexión sobre cómo está el estado del arte de la transparencia, sino que se trata de describir de manera detallada cuál ha sido el plan de transparencia planteado en el seno de la Conferencia Episcopal, aprobado por la Conferencia Episcopal, con implicación de todas las diócesis de España, y cómo ese plan concreto se ha ido desarrollando a lo largo de los años. Para ello se parte fundamentalmente de la firma del nuevo acuerdo de asignación tributaria a finales del 2006, que trajo consigo un cambio de mentalidad
en la elaboración de la memoria que ya hacíamos. Hacíamos una memoria sobre datos económicos y se nos pidió que empezáramos a contar lo que la Iglesia hacía y significaba en la sociedad, en favor de la sociedad, lo cual suponía una novedad. A partir de ahí nos pusimos en marcha, convocamos a los ecónomos, nos reunimos en 2008 en Córdoba para poner en marcha un nuevo sistema de rendición de cuentas y demás, ¿no? La primera memoria de la actividad de la Iglesia se presenta en el año 2009, todavía con un incipiente grupo de voluntarios, no es lo que era ahora, pero bueno, si vamos a hablar de la transparencia como tal, casi lo mejor será que la coautora del libro, Esther Martín, que es la directora de la Oficina de Transparencia, pues nos pueda comentar cuál ha sido esa experiencia que es la que aparece en el libro. Esther. Bueno, pues gracias Fernando y gracias también a todos los que nos acompañan pues de una forma u otra esta tarde. Y bueno, pues es verdad que en el año 2016 se crea esta oficina de transparencia, pero es verdad también que, pues que dentro de la Iglesia ya se estaban dando pasos, ¿no?, en pro de la transparencia, aunque pues no lo llamáramos estrictamente así, ¿no? Primero porque bueno, el propio ordenamiento pues canónico pues ya habla de deber de vigilancia, de la rendición de cuentas a los fieles, de bueno, de comunicar, ¿no?, distintas normativas de funcionamiento. También se habían dado en la Iglesia pues pasos, ¿no?, pues las diócesis se auditaban, había pues también se había avanzado en los sistemas de rendición de cuentas. Se presentaba esta memoria, se había avanzado también en el contenido de la memoria, se revisaba, ¿no?, por parte de una auditora externa pues toda esta memoria. Entonces es verdad pues que ya se daban pasos, ¿no?, en pro de la transparencia pues antes de que se creara pues la oficina. Yo creo que la oficina supone o ha supuesto de cara al exterior pues por un lado que un organismo como la Conferencia Episcopal creara pues un departamento específico encargado de velar por la transparencia, ¿no?, en todas sus entidades, pues hablaba, ¿no?, pues en un contexto social pues en el que surge una normativa de transparencia y al igual que estaban haciendo el resto de entidades del ámbito civil, pues que la Conferencia Episcopal creara pues esta oficina de transparencia, pues hablaba, ¿no?, y habla de esta orientación de la Iglesia, ¿no?, una clara orientación hacia la transparencia y una reacción pues totalmente positiva, ¿no?, a este contexto que digo. Por un lado, pues esa, ¿no?, hacia el exterior y luego hacia el interior pues de la Iglesia, ¿no?, de forma interna, pues también es verdad que esta oficina ha supuesto, ¿no?, un estímulo para otras entidades de la Iglesia, pues principalmente las diócesis, que bueno, pues que miran también a la oficina y que para ellas supone pues lo que digo, ¿no?, que propicia pues que ellas empiecen también a establecer procesos de transparencia, que empiecen a crear sus propias oficinas de transparencia, que pues creen también los portales de transparencia, igual que había pues hecho la Conferencia Episcopal, y pues poco a poco pues se vaya dando pues, ¿no?, que vaya surgiendo esto. Bueno, yo creo que esa es, desde mi punto de vista, pues la importancia, por un lado, de esta oficina, de la creación. Y luego, bueno, pues si tuviera que destacar algo, es verdad que a la oficina se le da un reglamento, ¿no?, un reglamento, unas competencias, unas tareas pues para llevar a cabo, pues que son muchas, ¿no?, y pues hablamos en detalle en el libro. Pero bueno, yo la verdad que destacaría pues un proceso, ¿no?, precisamente este proceso de revisión de la memoria, una revisión externa que realiza una de las grandes auditoras de nuestro país, pues que verifique, ¿no?, toda la información que hay contenida en la memoria. Pues yo creo que supone pues también, conjuntamente con la creación de la oficina, pues toda pues una novedad, ¿no?, un proceso pues muy novedoso dentro de la Iglesia. Pues por una razón, y es porque las diócesis en realidad no tienen la obligación de someterse a estos sistemas de verificación, y lo empiezan a hacer pues de forma totalmente voluntaria, ¿no? Es esta transparencia también voluntaria que también caracteriza a la Iglesia. Y bueno, que las diócesis, como digo, pues abran sus puertas, se hayan sometido a estos procesos de verificación de sus sistemas contables, de
todos sus sistemas, todos los procesos de captación de los datos, de la administración, de sus sistemas de control interno, pues todo esto pues ha supuesto, pues como digo, pues algo pues muy beneficioso para todos, porque ha permitido pues también poco a poco ir introduciendo, ¿no? Pues poco a poco este concepto y estas prácticas de transparencia en la Iglesia, al menos, como digo, pues en el ámbito diocesano. Y bueno, también lo que nos ha permitido es una cosa pues que consideramos importante, o que considero importante, y es nos permite introducirnos en un proceso, pues un continuo pues proceso de mejora, ¿no? De revisarnos, ¿no? y de mejorar constantemente. Un poco pues todo esto es lo que contamos pues también en el libro, y es pues al final es una experiencia, ¿no? La que queremos compartir a lo largo de estos capítulos del libro, pues bueno, de cómo ha surgido pues en el seno de la Iglesia, pues por qué ahora hablamos de transparencia, o por qué hablamos tanto de transparencia, por qué también en la Iglesia, cómo ha ido surgiendo, cómo se ha ido fraguando, cómo ha sido pues posible también pues llevarlo a la práctica. Y bueno, yo creo que de la estructura un poco del libro, ¿no? De, pues, si alguno se puede estar preguntando, oye, pues ¿por qué leer el libro? O para qué incluso pues leerlo, ¿no? De por qué puede ser útil. Pues yo creo que pues en definitiva nos puedes hablar tú también, Fernando. Bueno, yo para resumir, si a alguien de mis alumnos les tuviera que decir para qué hay que leer el libro, yo le diría, hay 10 razones por las que hay que leer el libro. ¿10? 10. Pero caben en medio folio, ¿eh? No te preocupes, Manolo. Primera, para conocer qué significa la transparencia en la Iglesia y las dificultades para implantarla, que son muchas, y vienen, porque es un libro crítico, donde se dice cuáles son los problemas que hay en una parroquia cuando se le dice al párroco, oye, que hay que presentar las cuentas, y que dice que no. Es decir, hay cosas concretas donde se habla. Segundo lugar, para conocer la estructura de la Iglesia y sus instituciones y sus relaciones de dependencia, para volver a explicar que la Conferencia Episcopal no manda en nadie, es decir, que cada una de las diócesis que hay en España son autónomas, y conocer cuál es el régimen de dependencia y también de rendición de cuentas. Es importante esta parte. En tercer lugar, para conocer cada uno de los 16 puntos que componen el plan de transparencia y que son desarrollados en el libro. 16 cosas que se han hecho y se están haciendo. En cuarto lugar, como ya ha dicho Esther, para conocer la génesis de la Oficina de Transparencia, sus funciones, los portales de transparencia, los rankings, los esfuerzos que hacen las diócesis por mejorar en esos rankings de transparencia, la vigilancia de las fundaciones, el convenio que antes hemos aludido de Transparencia Internacional, cuyo texto, por cierto, por supuesto, está incluido en el libro. Para conocer, en quinto lugar, cómo nació la memoria, cómo se hace, cómo se verifica, lo que supone, como ha dicho Esther, para una diócesis ser auditada, que venga un señor de fuera a decir cómo están las cosas y si se hacen bien o se hacen mal, cómo se presenta. Incluso opinamos sobre el famoso informe del Tribunal de Cuentas que alude bastante a la memoria de actividades. Y también hablamos de qué es lo que falta. ¿Qué es lo que falta en la memoria? Porque faltan muchas cosas que hacer. Esto es un camino. En sexto lugar, para conocer el papel de la contabilidad de la Iglesia, su normativa, si se hace bien o se hace mal, cuándo se hace mal, qué cosas difíciles tiene la contabilidad. Yo que soy profesor de contabilidad, ¿se han pensado ustedes en cómo se valora la Catedral de Burgos, una catedral que va a cumplir ahora 800 años del inicio de la primera piedra? ¿Cómo se valora? Contablemente es muy complicado, no hay un mercado de catedrales a la venta, como uno sabe, ¿no? Espero que no lo haya nunca, ¿no? Pero quiero decir que contablemente plantea un reto, muchas cosas de lo que son la Iglesia, ¿no? Y que también se dan solución en el libro, porque también viene el anexo de las normas de adaptación de la Iglesia. En séptimo lugar, para conocer cómo se rinden cuentas. ¿Qué significa rendir cuentas en la Iglesia? ¿Quién es el responsable? ¿Cómo hay que hacerlo en las parroquias, en las diócesis? ¿Qué dificultades hay? Cuando presentamos las cuentas de una diócesis, ¿a qué deben responder? Hay más de 40.000 instituciones en la Iglesia. Por otro lado, ¿dónde se sitúan las congregaciones religiosas? ¿Dónde debe figurar la contabilidad del seminario? ¿Cómo se debe integrar? Todas esas cosas también aparecen en el libro. En octavo lugar, para
conocer las nuevas prácticas de buena gestión y de gobierno corporativo, cómo se avanza en el manual de inversiones financieras, que también figura en el texto del libro, el manual de blanqueo de capitales, sí, de prevención de blanqueo de capitales, donde la Iglesia también ha trabajado para hacer una buena gestión en esta línea, y otras prácticas como el benchmarking para poder compartir las buenas experiencias, o el inicio, como estamos haciendo ahora, en los planes de compliance. En noveno lugar, también para conocer, en penúltimo, pues cuáles son las nuevas tecnologías que está poniendo a disposición la Iglesia en favor de la transparencia y de la buena gestión. Disponemos de un ERP, de un programa de gestión ya implantado en más de 40 diócesis, y donde en 15 de ellas ya las parroquias disponen de estas herramientas para la buena gestión, o el portal Dono a mi Iglesia. Y por supuesto también el libro habla de futuro, del futuro de la transparencia de la Iglesia. Me vas a permitir, Fernando, porque como tú y yo somos un presente consolidado, pero el futuro lo tenemos ya muy reducido. Yo creo que del futuro va a ser mejor que nos hable la coautora del libro, que tiene más le vemos más futuro a ella que a nosotros. Y esta es una pregunta que te quería hacer, Esther, que, bueno, habéis hecho tanto que puede dar la impresión de que ya está todo hecho, me imagino, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le queda a la Iglesia en España para hacer en el camino de la transparencia? ¿Qué tenéis pensado que vais a hacer? Te voy a hacer la pregunta como editor. ¿Para cuándo Una casa de cristal, segunda parte? Bueno, a ver, es verdad que bueno, el propio título del libro lo dice, ¿no? Es un camino, no está acabado para nada, hay muchas líneas de trabajo iniciadas y queda mucho por recorrer, por hacer todavía, hay muchas áreas de mejora, hay muchas cosas pues, que ir mejorando. Yo creo que bueno, el futuro pues, pasa por seguir impregnando esta cultura de la transparencia, creo que a todos los niveles de nuestras organizaciones, pues teniendo en cuenta que la transparencia es un concepto pues, como muy transversal, ¿no? Pues que toca pues prácticamente a todos los departamentos, ¿no? Y bueno, y ser capaces de seguir impregnando, ¿no? Y fomentando pues esta forma de pensar, este cambio de mentalidad que pues en definitiva supone la transparencia, pues yo creo que es un reto principal que tenemos, ¿no? Como digo, seguir impulsando esto y luego, pues como decía Fernando, pues todas las líneas de trabajo que hay ya iniciadas, que son las que ha comentado él, pues hay que seguir trabajando, ¿no? No tenemos que dormirnos y seguir, ¿no? Pues empezando pues por todo el tema de la contabilidad, ¿no? De los sistemas sistemas contables, el plan contable para las entidades diocesanas, que bueno, pues intentar que haya una implantación plena en todas las diócesis. Siguiendo pues por los sistemas de rendición parroquiales de las parroquias, pues que las parroquias pues lleguen todas a rendir cuentas también, completar esta rendición económica pues con la parte de los resultados, ¿no? qué parte recibimos, ¿no? de forma económica, qué parte entregamos, ¿no? qué es lo que entregamos nosotros a la sociedad, ¿no? En estas memorias también de actividades en el ámbito diocesano. Pues seguir aumentando pues toda la información que aparece en los portales de transparencia de las diócesis, que ya es mucha, pero que llegue pues realmente a cumplir todos los requisitos que nos marca la ley. Pues también, ¿no? Conseguir o intentar que en las diócesis haya una figura responsable de la transparencia, una oficina, ¿no? O es un lugar encargado, ¿no? Dentro del organigrama, ¿no? de esta función. Hay áreas todavía por las que desarrollar manuales de buenas prácticas que están ya iniciados, pero hay que seguir trabajando, ¿no? Todos conjuntamente los que trabajamos en esto. También las políticas de gobernanza, los sistemas de control interno que nos ayuden, ¿no? A desarrollarlos de cara a que nos ayuden a prevenir, a proteger también dentro de nuestras entidades. Todo el sistema de cumplimiento normativo, de compliance en la Iglesia, pues que también ahora pues es muy necesario para prevenir también. Y bueno, yo creo que también no podemos olvidar también pues que tenemos un aliado fundamental que es la tecnología,
y que pues, nos sirve, ¿no? Y nos ha servido y que está al servicio de la transparencia, pues con este RP, con este sistema de gestión diocesano, pues también implantarlo a nivel parroquial, que se demanda, ¿no? En las diócesis, también el portal de donativos, ¿no? Y otras funciones que podamos pues, aplicar, ¿no? La tecnología. Y luego pues, no olvidar que hay que estar atentos a todo lo que vaya surgiendo en los distintos ámbitos, ¿no? Sociales, legales, y que consiste en darle respuesta, ¿no? Esta forma de ser que nace y que tenemos, pues que siga pues dando respuesta, ¿no? a lo que vaya surgiendo. Yo creo que bueno, los definimos, ¿no? en el último capítulo del libro, pues todos estos retos que tiene la Iglesia aún, pues marcamos algo, ¿no? Pues para que, bueno, pues que entre todos pues vayamos caminando y definiendo. Yo creo que va a dar con la segunda parte. Puede. Pues muchísimas gracias por vuestra puntualidad. Creo que la presentación ha sido diáfana, no sé si transparente, pero al menos diáfana. Yo siempre digo en las presentaciones de los libros que los libros son para comprarlos y para leerlos, por ese orden. Puesto que les hemos excusado esta tarde de la primera de las premisas, les invitaría al menos que se esfuercen en la segunda y se lo lean, después de esta explicación que casi anima incluso a leer de estos temas, porque ya lo decía el gallo que hay gente pató, entonces seguro que sí va a apetecer leer sobre este tema. Vamos a abrir un turno de preguntas, primero a quienes estamos aquí en la sala de prensa de la Conferencia Episcopal Española, y mientras tanto las personas que están con nosotros a través de videoconferencia pueden ir solicitándolo para que luego les podamos ir dando paso. María tiene el micrófono y a quien quiera preguntar o comentar algo con los autores, pues le pedimos que nos lo pase y podemos hacer alguna intervención o alguna pregunta. Tienen que preguntar porque necesito tiempo para que me dé el paso a los de la videoconferencia. Si no pregunto yo, iba a ser un poco más difícil. Entonces. Doña Esther, muy buenas tardes. Has hablado de la Oficina de Transparencia en genérico, ¿no? Claro, Oficina de Transparencia. Es algo muy genérico. ¿Habéis pensado en la Oficina de Respuestas? Pregunto. A la Oficina de Transparencia precisamente es dar respuesta, ¿no? a todas las, a las demandas que nos vaya marcando, ¿no? la sociedad en general, personas que tengamos a nuestro alrededor, a todas las personas, a todos nuestros grupos de interés, digamos, ¿no? Es una forma de, yo creo que hemos dicho, ¿no? De comunicarnos, de una forma de ser y de comunicarnos, ¿no? con estos grupos de interés. Y hay un buzón específico de consultas pues para dar respuestas. Si alguien no encuentra la Oficina de Transparencia o el portal, toda la apertura informativa que supone y que de hecho es, pues si alguien no encuentra o no satisface pues esta necesidad informativa, ¿no? de saber, pues hay un buzón específico para dar respuestas concretas, porque al final la Iglesia lo que quiere es pues darse a conocer quién es, qué es lo que hace y cómo funciona, ¿no? Y yo creo que esta es la vocación clara que tiene la Iglesia pues de transparencia y lo que busca la transparencia. No sé si aquí en la sala alguien más quiere preguntar alguna pregunta. Me dicen que nos pide la palabra nuestro amigo José Beltrán, de Vida Nueva. José, ¿nos escuchas? Sí, hola, buenas tardes. Hola, José, ¿cómo estás? Nada, fácil. La pregunta es sencilla. Fernando ha hablado de que todavía uno de los puntos o de los motivos por los que hay que leer el libro es que falta mucho por hacer y no sé cuál es la mayor urgencia que ve en ese sentido para mejorar la transparencia en materia financiera y económica de la Iglesia. Este también puede contestar, pero es que como ha mencionado Fernando. Bueno, yo creo que hay muchas urgencias, por decirlo así, ¿no? Pero yo creo que la sociedad nos demanda la máxima claridad, ¿no? Y en este sentido nosotros trabajamos mucho para la homologación de las cuentas, para que todo el mundo rinda cuentas de la misma manera. Las diócesis españolas, no sé si lo saben,
presentan sus cuentas consolidadas a Hacienda todos los años, hacen un impuesto sobre sociedades y las presentan y están ahí. Tenemos que mejorar en la información, tenemos que conseguir que las parroquias, incluso las más pequeñas, lo hagan de la forma más fiel, pero sobre todo, a mí lo que más me interesa es poner en relación el dinero con lo que se hace, es decir, la Iglesia tiene el dinero no por tenerlo, sino porque tiene una labor inmensa que realizar en el plano celebrativo, en el plano de anunciar la buena noticia y en el plano caritativo de darse a los demás. El gran esfuerzo que tenemos que hacer es poner todas las herramientas contables y económicas al servicio de poder explicar bien de dónde sale el dinero. Eso cada vez lo podemos contar más fácil, salen publicadas las cuentas, los 900 y pico millones que gestionan las diócesis, cuánto dinero corresponde a la asignación tributaria, cuánto a las colectas, pero tenemos que ser capaces de explicar mejor qué hacemos en concreto con ese dinero. También lo ponen las cuentas, pero hay que unirlo mejor, hay que contar exactamente cómo llega a la sociedad. Bueno, estamos trabajando en ello, pero probablemente sea el mayor reto. Tenemos las preguntas de dos medios, COPE y Público. La primera que esta tarde me habían dado el medio Público, que no tenemos el nombre. Con el medio Público, ¿estáis ahí? Danilo Albín. Danilo. Albín. Buenas tardes. Esperamos, José, y damos... Paso a Jesús bastante. Muy bien, pues Jesús bastante. Buenas tardes. Ya voy. ¿Me ves? Sí, te escuchamos, Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Fenomenal trabajo. Enhorabuena a los dos. Voy a intentar no tocar mucho las narices, que es muy tarde. Pero ahora que estáis hablando de transparencia... Será difícil, claro, a mí Jesús. Ya. A mí me llama la atención que estemos hablando de transparencia y que aboguemos por lo que has dicho al principio, que la Iglesia si no es transparente no es nada, cuando estamos asistiendo en los últimos tiempos a elementos que a mí por lo menos me preocupan como periodista. No sé, habéis presentado, bueno, hemos conocido los datos de la asignación tributaria por una nota de prensa y no hemos tenido posibilidad de tener una rueda de prensa para tenerlas. Nos ha pasado 3/4 de lo mismo con los datos de los seminarios. Hemos tenido apenas un datito y no desglosado por diócesis ni por abandonos, etcétera, etcétera, etcétera. Nos enteramos de que el rey había recibido al cardenal Omeya por un tuit. Me da la sensación, y creo que no soy el único de los que a diario tenemos que trabajar con la información de la Iglesia, que lo de la transparencia está muy bien y que es verdad que se trabaja por ello y en lo técnico y en lo económico lo estáis haciendo muy bien, pero que hay muchas cosas que no sé si aparecen en el libro dentro del debe, de las cosas que quedan por hacer, pero creo que se está retrocediendo. No sé si piensas lo mismo que yo, Fernando. Pues está claro que no, claro. Por eso... No debería estar tan claro, pero bueno. Yo lo que sí que creo, mira, la transparencia tiene que ver con poder ofrecer lo que somos y que la sociedad tenga un conocimiento de lo que se hace. Es evidente que hay cosas que se pueden hacer siempre mejor o peor, ¿no? Y hay veces que ser transparente no significa comunicar absolutamente todo lo que haces en el momento número uno. Eso no es, desde nuestro punto de vista, ser transparente, ¿no? Sino ser transparente realmente es ese camino que hemos iniciado para poder ofrecer a la sociedad lo que la sociedad demanda. Hay informaciones que tienen que ser públicas necesariamente y hay otras que forman parte de tu organización interna. Sobre lo que tú estás diciendo, quiero decir que no me corresponde a mí el decidir cómo se dan los datos de los seminarios, como es el caso que has dicho, pero sí que creo que, por ejemplo, con relación a la asignación tributaria, hemos ofrecido una información completa, tienen los datos de la asignación desglosados, están en el portal de transparencia, en breve, dentro de un mes aproximadamente, un mes y pico, presentaremos la memoria donde van a aparecer absolutamente todo desglosado. El año pasado publicamos un libro donde aparecía hasta el último euro cómo estaba dividido por diócesis y demás. Otra cosa es que en un momento determinado pues se pueda producir y dar la información de una manera o de otra, ¿no?
pero si uno lo mira en un contexto global, uno puede ver realmente que, por ejemplo, en el tema de la asignación tributaria tenemos absolutamente toda la información colgada en el portal, y si hubiera cualquier cosa que tú demandaras en este momento en relación con la asignación tributaria, ten por seguro que se te va a facilitar, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Fernando. Está también con nosotros Sara de la Torre, de Eclesia, que seguro que no nos toca las narices tampoco. Sara. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, la verdad que a mí me gustaría saber, en este trabajo que habéis elaborado, este trabajo que es novedoso y que es un compendio de tantos datos y en el que además seguís trabajando, bueno, que nos contarais alguna anécdota de cuál ha sido, pues, alguna parte que haya sido, pues, por decirlo de alguna manera, lo más difícil, pero a la vez lo más satisfactorio en cuestión de transparencia en la Iglesia. Muchas gracias. Anécdota, no sé, puede dar para muchas anécdotas. Algo bueno, te he entendido, ¿no?, de todo este proceso de transparencia. Bueno, yo creo que lo fundamental o lo que yo valoro más es el haber trabajado de forma conjunta pues todas las entidades de la Iglesia, que a la vez es una dificultad, pues por la propia, pues, heterogeneidad, ¿no?, de estas entidades, ¿no?, distintas en tamaño, geográficamente, cada una pues tiene, pues, un ritmo distinto, como es lógico, ¿no?, como cada organización, y el haber podido caminar de verdad de forma conjunta, respirando, pues, este espíritu, ¿no?, de comunión, creo que ha sido muy bueno. O sea, todas se han adherido al camino de la transparencia. Pues alguna anécdota puede ser que cuando empezamos este proceso, pues, por ejemplo, el que he hablado de la revisión de la memoria hace, pues, ya 9 años, pues al principio costaba, ¿no?, que nos cogieran, a mí en concreto, el teléfono las diócesis para participar, porque daba un poco de, pues bueno, como es lógico, la primera vez que uno, pues, se revisa, como le pasaría a cualquier entidad, pues cuesta, ¿no? Cuesta. Y ahora... No, ahora ya no, ha cambiado mucho todo. Y entonces ahora, de hecho, en la última reunión que hemos tenido de Economos, pues yo recuerdo que son ellas mismas las que me escriben, me llaman y me dicen: oye, ven a la diócesis, ¿no?, porque quiero participar y quiero mejorar. O sea, quiero que se vea, ¿no?, cómo lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal, qué cosas podemos mejorar. Pero yo creo que eso es una cosa, pues, que habla perfectamente de cuál es la actitud de la Iglesia. Esa es la realidad de la Iglesia, pues, en España, ¿no?, hoy en día. Creo que hay, pues, cosas muy buenas y algunas dificultades, pues, que poco a poco además se van superando, porque además para las entidades, pues para las diócesis, que es lo que nosotros conocemos, y también para la propia Conferencia Episcopal, todo esto de la transparencia, pues supone un gran esfuerzo para que se pueda comunicar, como también han preguntado y han comunicado y han comentado antes, para que se pueda publicar, pues, una pequeña cosa, pues todo el despliegue de trabajo que hay que hacer por detrás, pues es muy grande, ¿no? Es muy grande, y muchas veces uno, pues, no se tiene el convencimiento, ¿no?, de desplegar toda la maquinaria. Pero poco a poco, oye, pues se va haciendo, ¿no? Yo creo que eso es muy satisfactorio, que anima también, pues, dentro de la oficina, pues el trabajo, ¿no?, el ver que la gente se adhiere con buen ánimo, ¿no?, con alegría a este proceso. Y yo, pues eso, no sé si sirva de anécdota o no, pero pues sí que lo valoro, ¿no? Seguro que le sirve, Sara. Muchas gracias, Sara, por tu pregunta. Está también con nosotros José María Navalpotro. ¿Nos oyes, José María? Ahora sí, vale. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver. Yo en primer lugar quería... Perdonad un momento. Vale. En primer lugar quería dar las gracias efectivamente por el elogio de transparencia que hace la Conferencia Episcopal con este libro, y que hace habitualmente, y que sería muy deseable que hiciesen incluso otros partidos políticos o administraciones públicas, ¿no?, que luego reclaman transparencia, ¿no? Y yo quería preguntar dos cosas. Por un lado, quería saber si este libro confirma un poco que la Iglesia, los católicos españoles, van asumiendo la financiación de la Iglesia como propia, porque creo que los resultados revelan una evolución, ¿no?
Y creo que, me parece que no sé si Fernando piensa que esto se va implantando cada vez más, ¿no? Y que lo van tomando como propio. Y en segundo lugar, quería preguntar a Fernando algo que ha comentado, que bueno, pues muchos datos se vienen a través de parroquia, hasta de las parroquias más pequeñas que van dando los datos. Quería saber si hay algún sistema para ayudar a esos párrocos muchas veces de pueblos pequeños o que atienden un montón de parroquias, a ayudarles en este tema económico, porque imagino que muchos de ellos se ven un tanto desbordados, diciendo, bueno, bastante tengo yo con atender a mis feligreses y ahora encima está el rollo económico. Si hay algún tipo de ayuda para ellos. Yo creo que efectivamente la transparencia hace avanzar también en muchas cosas y también en la financiación. Yo siempre digo que una parroquia que tiene publicadas sus cuentas, donde el párroco no tiene ningún rubor en decir este mes pues solo han salido 1.427 euros con 50 céntimos o este mes no hemos podido pagar la retribución del sacerdote y hemos tenido que pedírselo al obispado, yo creo que eso avanza en transparencia y en compromiso. Yo me comprometo con algo que conozco, con lo que no conozco y no sé con qué se hace el dinero, no me comprometo. Y por eso es importante dar a conocer todo esto, ¿no? Eso por una parte, sin duda alguna, ¿no? Y lo otro, lo que has dicho precisamente, por ejemplo, este software, este RP que llamamos los técnicos, precisamente está pensado, por ejemplo, para esa parroquia pequeña, en la cual con esa herramienta, simplemente cogiendo los eurillos que salen en la colecta, ingresándolos en el banco y haciendo todos los movimientos por banco, porque insistimos a todas las diócesis, a las parroquias, que hay que dejar de manejar dinero efectivo, que todo tiene que fluir a través de la cuenta, pues esta aplicación le hace la contabilidad, porque le coge los movimientos de cargo, de abono, y le hace la contabilidad. Y el párroco se tiene que preocupar de otras cosas, pero no de llevar la contabilidad. El párroco se tiene que preocupar de atender a la gente, de evangelizar, de celebrar la misa. Bueno, estas herramientas tienen que servir también para eso. Gracias, Fernando, y gracias, José María. Esther, nos pregunta Maribel Sánchez de COPE por escrito si este libro va dirigido a los católicos o a toda la sociedad. Transparencia Cintra, Transparencia Cestra, esto. Bueno, yo creo que este libro, bueno, tanto en cuanto a la transparencia, consideramos, pues lo que viene desde arriba, ¿no? Parte de una firme decisión de la autoridad, ¿no? De las personas que gobiernan las entidades, ¿no? Las organizaciones. Pues puede ir dirigidos a los obispos, a la curia, ¿no? Que a todos los que trabajan administrando los bienes de la Iglesia, principalmente, ¿no? Uno puede pensar que primeramente puede ir dirigido a ellos, y es verdad que les puede resultar de interés pues porque es una experiencia de trabajo la que compartimos, ¿no? Les puede ayudar, les puede dar luz, les puede animar, les puede pues resultar útil, ¿no? Pues como poner en marcha todos estos procesos. Pero también creo que le puede resultar interesante, bueno, también a los párrocos, claro, a las personas que están en los consejos, ¿no? Los consejos de asuntos económicos, tanto en el ámbito diocesano, parroquial, a todos los que formamos parte de la Iglesia, ¿no? Que muchas veces pues nos llegan pues otras afirmaciones, ¿no? Que son las que realmente hacen como mucho ruido. Pues oye, uno puede coger el libro y ver qué es lo que está haciendo la Iglesia de verdad, ¿no? Cuál es el esfuerzo verdadero que está haciendo la Iglesia y que no se lo cuenten otros, ¿no? Le puede interesar también a las personas que asesoran, ¿no? A tantas instituciones de la Iglesia, ¿no? En la administración también de los bienes, a otras entidades del ámbito civil que trabajan impulsando la transparencia, bueno, a la sociedad en general le puede resultar de interés y le puede resultar, a lo mejor no todos los capítulos, pero sí pues algún capítulo, ¿no? Todo el que quiera pues descubrir, como digo, cuál es la realidad de la Iglesia en esta materia, pues yo creo que a todos ellos va dirigido el libro. Muchas gracias, Esther. Fernando, Danilo Albín, del Diario Público, que no ha podido entrar, pero nos la manda por escrito,
nos pregunta que si considera la Conferencia Episcopal que la política seguida en materia de inmatriculaciones ha estado ajustada a los cánones de transparencia. Yo creo que para poder responder correctamente a esta pregunta, lo primero que hay que conocer es el contenido del capítulo segundo. En el capítulo segundo nosotros contamos qué es la Iglesia, cómo está estructurada, cuáles son las relaciones de dependencia, y uno aprende a descubrir cuál es el papel de la Conferencia Episcopal, que yo no encuentro un ejemplo lo suficientemente fácil, pero vendría a ser como la Asociación de Trabajadores Autónomos. Es decir, cada trabajador autónomo funciona por libre. Entonces, hay una asociación, efectivamente, pero la asociación no es la dueña de la información, ni hay ningún tipo de jerarquía sobre cada uno de los miembros, ¿no? Entonces, es verdad que la Conferencia Episcopal, desde el primer momento, ha explicado lo que eran las inmatriculaciones, ya desde hace varios años. Yo mismo he salido en algún programa de la cadena SER explicando que imaginaba que podían ser del orden de 30 o 40.000, porque hay más de 40.000 instituciones que son Iglesia Católica, cada una con su independencia, con su estatuto, con el que aparece precisamente en el capítulo segundo. Se ha intentado contar efectivamente qué significa inmatricular un bien, que no significa en ningún caso apropiarse del bien, sino dar un reconocimiento a algo que la Iglesia está poniendo al servicio de la sociedad, ¿no? Yo entiendo que sí se ha procedido de una manera transparente. Por supuesto que todo es mejorable, pero siempre desde el punto de vista de la realidad. Nosotros hemos conocido el listado de inmatriculaciones pues a la vez que lo han conocido el resto del resto de la sociedad, ¿no? Y seguiremos trabajando, como ya ha explicado el secretario general, para ver si hubiera alguna incorrección o algún problema para poder subsanarlo. Esther Ruiz Ureña, de Cáritas España, nos pregunta si en esta situación de pandemia que estamos viviendo y con las dificultades que todos hemos sufrido, también la oficina ha tenido algún problema o habéis descubierto algún reto para la recabación de datos, de información y demás. ¿En qué manera ha podido influir en vuestro trabajo esta situación? Bueno, lógicamente ha influido pues en la medida en que no hemos tenido contacto, ¿no? En mitad de la pandemia, pues parar el contacto pues laboral, por así decir, ¿no? que teníamos con todas las entidades que recabamos datos, pues en un primer momento sí que ha frenado, ¿no? Ha parado el trabajo, pero bueno, yo creo que como el resto de departamentos, el resto de empresas, ¿no? de nuestro país, pues que inevitablemente han tenido que parar. Es verdad que la rendición de cuentas de las asociaciones que dependen de aquí de la Conferencia Episcopal, pues también, al no poder reunirse pues las asambleas, etcétera, y aprobar cuentas, pues se ha retrasado un poco el tema de la rendición de cuentas. Pero también tengo que decir que, bueno, también a modo de anécdota, nosotros terminamos esta auditoría en el mes de... pues antes de Semana Santa, justo el año pasado, pues una semana y media después de la declaración del estado de alarma, y la verdad que, bueno, todas las entidades que nos debían, por así decir, información para ser revisada, pues hicieron auténticos esfuerzos y se hizo el esfuerzo y yo creo que milagrosamente se consiguió pues presentar la memoria en las circunstancias en las que estábamos, presentarla públicamente. Nosotros ahora, pues nuestro mayor requisito es presentar la memoria revisada, si no ya pues que le dé este valor, ¿no? que queremos de transparencia. Y entonces es verdad que sorprendentemente lo que a priori parecía pues que iba a ser complicado, pues yo pienso en esto, ¿no? en este trabajo, pues al final no lo ha sido tanto, ¿no? Y es verdad que tenemos que tener un poco de, bueno, pues de paciencia, porque las circunstancias pues bien personales, ¿no? de todos los que pues estamos trabajando hoy en día, y pues estas circunstancias que digo, ¿no? de reunirse las asociaciones o los párrocos, ¿no? el ir a las parroquias a por la información, etcétera, pues eso es verdad pues que nos llamaban y nos decían, pero bueno, habrá que seguir teniendo paciencia, pero las cosas pues van saliendo y queremos que sigan, queremos seguir pues avanzando. Esta le vale a Sara de la Torre de anécdota también. Una última pregunta antes de finalizar nuestra presentación y este acto para Laura Ramírez de Europa Press. Laura, ¿estás ahí? Buenas noches, sí. Hola, buenas noches, Laura. Buenas Todos noches. tuyos.
quería preguntarles si existe, que no sé si existe una escala de transparencia, si es así, ¿en qué nivel dirían que se encuentra la Iglesia Católica Española en estos momentos? Y por otro lado, ya que se ha hablado del tema de las inmatriculaciones, pues quería preguntar si se comentó que ya podía haber algún ayuntamiento ya que estuviera interesado en reclamar alguna finca o alguna propiedad, algún bien. No sé si se tiene este número de ayuntamientos que hayan reclamado o bienes o total de bienes que se hayan reclamado ya. Gracias. Muy bien. Gracias, Laura. Pues muchas gracias, Laura. La verdad es que no. Es decir, nosotros a día de hoy no conocemos ningún dato sobre posibles ayuntamientos que hayan podido reclamar. El informe emitido por el Consejo de Ministros establecía un procedimiento muy concreto en el caso de las administraciones públicas. Yo a ese informe me remito y desde luego nosotros no tenemos ningún dato concreto en relación con todo esto, ¿no? Y con relación a lo de ponerse nota, los alumnos no se ponen nota, lo ponen nota los profesores, ¿no? Es decir, nosotros trabajamos en este camino, son otros los que tienen que valorar. Hay rankings de transparencia en el que se someten las instituciones y yo a esos me remito. Es decir, hay una fundación que, por ejemplo, pues va a ir validando y hay intención de que vaya validando los portales de transparencia de las diócesis y que me consta que está trabajando sobre ello, y hay otras instituciones como Transparencia Internacional. Nosotros nos sometimos en su momento, lo ha comentado antes Jesús Lizcano, a un proceso de manera voluntaria, y estamos dispuestos, como no puede ser de otra manera, a seguir evaluándonos, porque es la única forma de que los sistemas de transparencia tengan credibilidad. Tienen que ser otros los que te digan cuáles son los puntos débiles. Por eso sometemos a revisión los sistemas y por eso estamos abiertos a cualquier tipo de convenio. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Pues sorprendentemente en tiempo y fenomenal. Para finalizar este acto vamos a dar la palabra a don Luis, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, que es también, entre otras muchas cosas, el responsable del servicio de publicaciones de la Conferencia Episcopal Española. Buenas noches. Yo soy de un pueblo de Tierra de Campos y recuerdo de mi infancia las conversaciones entre mi abuelo y el párroco, porque la casa rectoral estaba al lado de nuestra casa. Ellos decían que tanto el párroco como mi abuelo, que la contabilidad de un agricultor de Tierra de Campos, como la contabilidad de la parroquia, se llevaba en un papel de fumar. Lo decían los dos mientras liaban un tabaco de picadura y con aquel viejo zigzag, pues iban expresando esto. Y que a la hora de hacer un contrato, cuando había que arreglar algo de la iglesia, o mi abuelo hacía alguna transacción de los agricultores de aquel tiempo, que bastaba con darse la mano, y que si además se daba la mano en la plaza pública o en la feria de Río Seco o en la feria de Villalón, pues aquello estaba más sellado que cualquier cosa que pudiéramos imaginar, porque se habían dado la mano y además alguien lo había visto. No hacía falta muchos más papeles. La verdad es que no solo es que la vida se haya complicado, sino que yo tengo que reconocer que ni mi abuelo, que se llamaba Eutiquio, ni el párroco, que se llamaba Rosauro, querían enseñar del todo lo que había en aquel papel de fumar y lo que no ponían en el papel de fumar. Con lo cual, a la hora de hablar de la transparencia y de la vida de la Iglesia, pues tiene mucho que ver con lo que nosotros anunciamos, ¿no? Por una parte, de alguna forma queremos hacer visible lo invisible, y esa es la lógica de la transparencia, incluso en la propia vida sacramental de la Iglesia, que a través de cosas concretas, de pan, de vino, de agua, de cuerpo, de aceite, se hace visible lo invisible, pero al mismo tiempo sabemos que tenemos pecado original. Y que entonces las dos cosas tienen que ver con nuestro libro. Por una parte, que se quiere transparentar, que ojalá que esta catedral, que por cierto es la Catedral de Valladolid, fuese capaz de transparentar
la vida trinitaria, la comunión, la misión, pero también tiene que transparentar la misericordia. Y ya sabemos que cuando confesamos nuestros pecados, nos dicen que hemos de hacer propósito de la enmienda y además nos ponen alguna penitencia. Yo creo que hoy estamos llenos de protocolos, de medidas, de criterios, que son un poco penitencia. El filósofo al que tú citabas, Manuel, al principio, en ese libro en el que habla de la transparencia, dedica un capítulo a decir que hoy hablamos más de transparencia porque hay menos confianza. Y yo creo que es así, lo cual no quita que hagamos bien en hablar de transparencia, para que se haga visible lo invisible, y que hagamos bien a la hora de cumplir con pautas, con protocolos, con un estilo de buen gobierno, porque somos pecadores y necesitamos tantas veces andaderas que nos ayuden a poder hacer el camino de la vida, y necesitamos también que las personas a quienes nos dirigimos o de las que somos mediadores puedan verdaderamente ver que aquello que nosotros estamos haciendo responde a sus expectativas. En realidad, queridos amigos, querida Esther, querido Fernando, este es como que fuera un texto de examen, y yo creo que habéis aprobado el examen de lo trabajado en todo este tiempo, pero nos entregáis el texto de vuestro examen y se convierte ahora para nosotros en un libro de texto, en un libro para hacer este camino por el buen gobierno, este camino que Francisco, el de Roma, llamaría un camino sinodal, ¿no? Un camino en el que discerniendo juntos cómo transmitir el Evangelio, caminando junto con otros y sabiendo que la Iglesia es una realidad encarnada y que por tanto precisa de bienes, de instrumentos, de recursos, y en la medida que les usa tiene que dar cuenta, tiene que gobernar bien, tiene que ejercitar la transparencia y tiene que humildemente someterse también al control que las reglas del juego del mundo en el que vivimos, pero siempre con una ligera sonrisa, con la sonrisa que mi abuelo Eutiquio y mi párroco Rosauro seguramente dirían, comparando su libro, su papel de fumar, con estos textos o con nuestros presupuestos. Muchas gracias a los autores y muchas gracias a todos vosotros, a todos ustedes, por vuestra presencia aquí, y a los que estamos más directamente implicados, ecónomos, he visto al ecónomo de mi diócesis ahí apareciendo, gracias José Mari por el saludo, pues tenemos un libro de texto para ponerle en práctica, para poder realizar el ejercicio de la transparencia en favor del bien común, sí, en favor de la evangelización. Buenas noches. Gracias. Don Luis, pues con las palabras de don Luis vamos a cerrar este acto. Vamos a permitirnos seguir hablando de filosofía. Y Jun decía también en su libro que lo único que puede ser perfectamente transparente es la máquina. El alma y el hombre no lo pueden ser. Pero sin duda ninguna, con el trabajo de la oficina, con el trabajo que se recoge en este libro, seguimos demostrando que la Iglesia, hasta donde sabe, hasta donde puede y hasta donde debe, se esfuerza por ser transparente. Muchas gracias a todos, muy especialmente a la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española, que ha puesto toda la infraestructura al servicio de esta presentación, a todos los que nos habéis acompañado y a todos los que lo habéis hecho a través de videoconferencia. Buenas noches y que Dios os bendiga. Gracias.